Entonces, de dos videoclips y en el género de los videoclips, sobre todo con el mundo urbano, donde yo empecé, entonces me fui diversificando, diversificando, diversificando. Yo vengo de no conocer a nadie, vengo de unos papás que son contadores, o sea, no había nadie. Aquí muchos de los colegas saben que me han visto trabajando inclusive con otras productoras, grabando máster, trapeando, barriendo, y yo creo que eso han sido de la primera enseñanza de donde yo me encuentro hoy en día, mantener la humildad y sobre todo el equipo. Pero aquí hay muchas familias que saben la historia de donde me encuentro hasta el momento. Entonces, básicamente, de videoclips me diversifiqué en comerciales por ahí y ya llegué al cine. Por la ley de cine que empieza básicamente en el año 2011 a tomar cuerpo y pues de una idea que tenía llamada Crisis, en el año 2014, gracias a la ley de cine, la filmamos y el 8 de septiembre del 2014 salió a los cines llamada como Código Paz. De Código Paz, un proyecto que mucha gente me decía, eso va a ser un disparate, eso va a ser un fao, esto, lo otro. Mi mentalidad de poder lograr lo que a mí me apasiona, el cine de acción, que entiendo que sigue evolucionando, sobre todo con Gustavo López que estaba aquí, con A Tiro Limpio, y debemos de arriesgarnos a hacer más producciones así, porque eso es lo que está identificando mundialmente lo que es el cine dominicano. Y así, básicamente el año pasado, estrenamos Carta Blanca, que fue un proyecto que gracias a Dios también ha sido nominado y seleccionado en varios festivales internacionales, del cual fuimos People's Choice final del año pasado en el Festival Dominicano de Nueva York, y donde ahora mismo estamos hablando con varias plataformas de streaming para ser distribuida el año que viene a nivel internacional, para que puedan ver Carta Blanca, una película donde está Tempo, El Alfa, Mark B, protagonizada por Pepe Sierra, Julio Bracho, Damián Alcázar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre el tema. ¿Qué es cine? Cine, cine es pasión. Uno no puede ver este negocio y es bueno a todos los que están presentes y sobre todo a colegas que siempre en el inicio, personalmente hablando, uno quiere mantener un estándar de precio, etcétera, 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 y queriendo cobrar, pero coño, ¿cómo se entra? También uno diciendo, coño, hay que hacer este trabajo, pero yo estoy roto, ¿cómo voy a lograr? Y que por pasión. La verdad que este negocio hay que aprender primero a diversificarse e ir entendiendo de que toma tiempo, de que hay que tener perseverancia. Y esa perseverancia tiene que venir con disciplina y constancia sobre todo, porque los procesos son muy complicados. Y ahí es que tú sabes si tú eres un profesional de la industria o no. Yo siempre lo he dicho. Cuando tú inicias una película, un proyecto de mucho riesgo, que conlleva, aunque sea más chiquito, no importa, conlleva millones de pesos. Tú tienes que tener el carácter de que tú vas a empezar ese proyecto, pero para terminarlo, no para tú dejar un proyecto a mitad. Entonces, ahí entramos a que el cine tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Que, bueno, el próximo slide, exacto. Lenguaje cinematográfico. Entonces, ¿qué es el lenguaje cinematográfico? Entender el espacio, ritmo, movimiento, sonido, montaje, iluminación, tono y color. Ahora, de tu lenguaje cinematográfico, tú tienes que basarte en cuál es tu idea que va basada con el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, con ambas películas, Carta Blanca y Código Paz, yo puedo decir que yo tenía claro lo que yo quería. Yo siempre he sido así, muy claro con lo que yo quiero. Pero también de que eso hacía falta en el mercado. Entonces, ¿por qué yo empiezo por ahí? Porque, bueno, el siguiente slide es hablando sobre el cine. ¿Por qué yo empiezo así? Porque yo empiezo a entender de que ese es un riesgo que no mucha gente se ha querido incursionar y es algo que probablemente si lo cuento con el lenguaje cinematográfico,
y una buena idea y un buen guión, probablemente va a tener éxito. Y gracias a Dios, hasta el momento, he tenido éxito con ambas películas. Pero eso lo quiero traducir a que el cine, que ese slide que iban a ver ahí con Bad Boy, no sé si lo pueden poner. Cine es pasión, autenticidad, seguridad, riesgo, liderazgo, coraje. Hay que tener cojones para poder hacer cine. Porque tú ir a donde un inversionista para venderle un proyecto y para conseguir esa inversión, tú tienes que estar bien claro, sobre todo de cuál es tu plan de negocio. Que muy bien, Nicolás Lamadrid lo comentó en su inicio. Entonces, vamos a entender el negocio. Si me pueden poner el slide del negocio. El negocio en el cine, ¿cómo funciona? El negocio en el cine funciona básicamente de la siguiente manera. Tú tienes que entender tu target, tienes que entender la distribución, el mercado, lenguaje universal y tu idea. Entonces, yo voy a empezar primero por el target. Tú puedes tener, cuando te sientes a decir, mira, yo voy a hacer un corto, voy a hacer algo que tenga que ver con cine. Tienes que entender a quién tú vas dirigido. ¿A quién va dirigido ese proyecto? ¿Va dirigido al pueblo? ¿Va dirigido a un nicho específico? ¿A quién va dirigido? Eso te hace identificar tu proyecto con ese público. Entonces, eso, porque hay que pensarlo así. Se lo digo por experiencia propia, porque de eso viene la distribución. Hablaba con varios colegas fuera de aquí de que siempre en el inicio uno se enfoca primero en buscar el dinero, porque eso es lo que uno necesita, fondear el proyecto. Pero en realidad hay que entender más que eso, el alcance que puede tener ese proyecto, cuál es la distribución de ese proyecto. Y la distribución es lo más importante, aunque ustedes no lo crean, porque eso es lo que te rentabiliza esa producción. Si tú no tienes una buena distribución, tu película puede ser la mejor del mundo, pero primero la gente no lo va a ver, porque no va a tener el alcance para que la gente la pueda ir a ver en los cines, en los streaming, en canales de televisión. Y yo vengo a hablar más o menos aplatanado de todo eso, porque es algo que cuando a muchos de los presentes con esas inquietudes, nadie me lo decía ni me lo ha dicho. Y para mí fue muy difícil con ambos proyectos, con Código Paz y Carta Blanca, del cual muchos colegas que están presentes han sido parte también de esos proyectos. Para mí fue muy difícil. Yo vengo de los videoclips y de hacer comerciales, pero fue muy difícil el choque del mundo de la distribución, sobre todo cuando tú vas a mercados internacionales y tú ves que tu proyecto, por ejemplo, en el American Film Market, está compitiendo con una película que tiene a John Travolta y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay varios colegas que saben esa realidad porque la han vivido conmigo. Y básicamente yo respiré profundo y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a meter mano porque ese fue también, así fue que yo inicié, con un riesgo, sabiendo de que iban a haber unos golpes fuertes. Y se lo comento porque todos ustedes tienen que estar listos para eso, para que escuchar tu proyecto no sirve, no lo voy a distribuir. Tienen que estar listos para eso porque tienen que entender de que hay que identificar el proyecto con un target. Y probablemente un distribuidor no esté identificado con tu proyecto. Pero sí hay muchos distribuidores que pueden estar identificados con tu proyecto. Entonces, empiezo hablando primero del target porque es algo muy importante a tomar en cuenta cuando vayan a realizar un proyecto. Luego, la distribución, porque la distribución te va a hacer conectar con agentes de ventas, casa distribuidora. Para que ustedes entiendan, todos nosotros aquí somos parte de lo que es el cine independiente a nivel internacional. Entonces, para tú poder distribuir tu proyecto y que se pueda ver en HBO Max, Netflix, etcétera, tu proyecto no entra porque es el más chulo. Tu proyecto entra porque tú eres parte de un catálogo que todos nosotros, y es bueno la competencia, que la competencia cada vez más, los cineastas locales, todos nosotros, la vara se va subiendo.
porque estamos llegando a niveles internacionales muy lejos, premios sobre todo que ya, no, ya estamos ganando premios. Y eso está acaparando el ojo de muchos distribuidores y también de muchas personas que ven esos proyectos por el streaming. Entonces, volviendo a cómo el catálogo se elige por varios factores que también yo voy a hablar de eso en un momento. Y básicamente tú perteneces a un catálogo premium o tú perteneces a un catálogo básicamente de una película que venga apoyada por productores o distribuidores local que tienen cierto margen de alcance. Porque esa es la importancia del catálogo. El catálogo, al tú ser parte de un catálogo premium, tú tienes el alcance de que tu película va a tener un HBO, va a poder contar con una distribución probablemente en HBO Max, en Peacock, por ejemplo, en VIX y así por así. Entonces, para avanzar un poquito más, los mercados. Los mercados, hay muchos tipos de mercados a nivel internacional que hay que volver a entender el target del público. Tu mercado, ¿cuál es? ¿Local o para ser internacional? ¿Cómo tú conectas eso? Y eso tú lo conectas con el lenguaje universal. Todas nuestras películas, y de eso Gustavo sabe muy bien, empiezan por el guión. Y ese guión, tú puedes contar una historia muy ápera. Por ejemplo, Carta Blanca, que para mí fue un proyecto muy emocional, porque fue una película, primero basada en hechos reales, primero una película donde yo tuve que básicamente hablar con la Policía Nacional para pedirle permiso. Es un código que a los que no la han visto, cuando la vayan a ver ahora al cine, a los streaming, ojalá vuelva al cine, claro. Pero cuando la vean, van a entender de que ese es un código que mucha gente le tiene miedo y ha sido un tabú localmente. Y es por eso, porque habla la realidad y la crueldad de la policía, de lo que se vive ahí internamente. Pero es una película que no está hablando mal de la policía. Y primero fue eso, mucho no, eso no va a salir, mucho problema también con la distribución localmente en los cines. Pero luego, eso fue antes de yo desarrollar la película, antes de preproducirla. Yo estoy hablando de esto desde el guión. Yo entonces decía, ¿cómo una gente también, aparte de en República Dominicana, se puede identificar con esto? Entonces ahí es que entran el lenguaje universal. Óyeme, como un mexicano se puede identificar que eso es lo mismo que pasa allá en México con la policía, o en Chile, o en Brasil, y así por así. Entonces, el lenguaje universal es muy importante para el tema de la distribución y todo tiene que ver con la idea. ¿Qué tanto te gusta tu idea? Que de ahí es que también se desprende todo. Es una idea que más o menos tú estás, bueno, yo no sé si voy a contarla, no sé, está chula. No, tú tienes que empezar, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es tu logline? Que en una línea, es como cuando tú le cuentas a un pana, óyeme, la película fue durísima porque trata de tan. Por ahí es que tú empiezas, entendiendo tu idea. Y esa idea, entendiendo qué tanto te apasiona, porque te tienes que apasionar, y vuelvo al inicio, porque tú no puedes ver este negocio, lamentablemente, por lo monetario. Hay que ver este negocio por la pasión, porque la pasión es lo que se nota en cada proyecto. Y eso es lo que hace que tu crew, cada quien que sea parte de tu proyecto, te siga. Y es por la pasión. Porque cuando tú estás trabajando por dinero, tú te desenfocas y te desprende un poco de dar el todo por el proyecto. Entonces, el negocio. Entendiendo ya parte de cómo funciona el negocio en el cine, vamos a hablar sobre la distribución. ¿Qué sucede con la distribución? Hoy en día la distribución tiene que ver mucho con redes, con influencers. Todas estas personas y a veces hasta compañías nacen de los YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha llevado que hoy en día las plataformas de streaming, cuando un distribuidor, como ya dije, que tú perteneces a un catálogo, le muestra este catálogo de películas, elijan si lo van a comprar o no.
¿Por qué? Porque ahí se encuentran personas que no nada más tienen un rasgo local, sino también ahí se encuentran personas con un rasgo internacional. Por eso yo soy, creo que partícipe de ese híbrido de, primero, buenos actores, mezclado con actores reconocidos, tanto local e internacional, como también de artistas que pueden dar la talla para pertenecer al proyecto. Por ejemplo, como en Carta Blanca, que tenemos un Alfa, Tempo, etcétera. Sabemos que no son actores, pero si se identifican con la trama, en realidad pueden dar el todo por el todo. Entonces, así primeramente hoy en día lo están visualizando el streaming. Pero entonces vámonos al pasado. ¿Cómo era el negocio antes? Antes de yo inclusive entrar al cine, antes de Código Paz y Carta Blanca. El negocio básicamente tenía una opción, que era TV, tú distribuías tu proyecto por televisión, o tú distribuías tu proyecto por ventana secundaria, que también era adquirida por casas distribuidoras o agentes. Pero antes, al no haber tanta, ahora mismo, una amplia distribución en redes sociales, todo lo que está sucediendo, al no haber eso antes habían ciertas personas que te aseguraban una venta en un canal de televisión, porque básicamente esa o tres personas más eran lo único que tenían ese contacto. Ya hoy en día es diferente, porque ya hoy en día, como ya dije, contamos con influencers, redes sociales, y de las redes se han desprendido otros streaming, sobre todo Facebook con Metaverse, que también produce series de televisión fuera de aquí. Entonces, presente. Presente, ese era el pasado. Hoy en el presente las películas se distribuyen por streaming. Para llegar a los streaming, por eso le voy a hablar de un slide que vimos, que yo voy a llegar ahí a comercial o cine de autor. Para poder hablar de los streaming, tú tienes que tomar el riesgo de nuevo, cuál es tu target, cuál es tu alcance, a qué mercado tú quieres ir dirigido, la idea, el lenguaje universal. Todo este complemento, el riesgo de decir, ok, esta es una película que si se hace, probablemente Netflix la va a poder distribuir. Eso significa que para poder llegar ahí, tú tienes que entender de que para el tema del catálogo de distribuidores, para también poder llegar ahí, tú tienes que entender cuáles festivales tú vas a ir dirigido. Entonces, probablemente no muchas películas que son exitosas en festivales son económicamente rentables. Y probablemente muchas películas de cine comercial no son aceptadas en festivales porque el festival se trata más de un festival de artes y entienden que el cine comercial no tiene tanta cabida ahí dentro. Yo personalmente soy del cine comercial, pero obviamente que también me gusta mezclarla con un poco con el cine de autor, porque los festivales son muy importantes, porque los festivales internacionales tienen un mercado de cine y ese mercado de cine es el que te conecta a probablemente distribuidores o te conecta inclusive a plataformas. Entonces, hoy en el presente contamos con streaming. Luego del streaming contamos también con esa solución del pasado que era la televisión y las ventanas secundarias. Pero estos streaming hoy en día, como ya dije, están muchos de ellos agarrados también de las redes sociales. Por ejemplo, un Metaverse, un Facebook, te puede distribuir tu proyecto por también el alcance que tú tengas dentro de la película con gente, talentos que sean influencers, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el futuro, ¿qué se espera? En el futuro se espera, básicamente, para tú poder distribuir tu contenido en HBO Max, en un Peacock, en un Pantalla, en un Cine Latino, que muchos tal vez aquí lo conocen, en un, por ejemplo, VIX, que es una nueva plataforma, en un también Disney Plus, tú tienes que tener más seguro cuál es el target al que tú quieres estar dirigido desde que tú realices tu proyecto. Entonces, vamos a entrar sobre el camino y si me voy por un cine comercial o cine de autor.
Personalmente yo vengo de hacer cine comercial como Código Paz y Carta Blanca. Ambas, ambas películas, sobre todo Código Paz, todavía, gracias a Dios, se sigue distribuyendo a nivel internacional. Ahora mismo se encuentra camino a Japón, junto con otras películas dominicanas. También se encuentra distribuida en Croacia, muchos de esos países del este de Europa. Carta Blanca está iniciando su camino a el mercado de Norteamérica para luego de ahí expandirse. Pero ¿qué sucede? Yo no sabía ese alcance de esa película de Código Paz. Entonces me choqué mucho con muchos distribuidores que no identificaban el proyecto porque habían partes donde el proyecto no tenía un lenguaje universal. Y para poder entender cómo era el negocio, Código Paz tuvo que ser parte de un catálogo local apoyado por distribución internacional. Que aquí hay varias casas distribuidoras, que ya varios de los productores también locales la entienden, la conocen, como Spanglish Media, etcétera, etcétera. Y así fue que entró Carta Blanca, pero, digo, Código Paz, pero Carta Blanca entró diferente. Carta Blanca entró con distribuidores que conocí a través de Código Paz y donde ahora son distribuidores que distribuyen no tan solo contenido local, porque entienden que eso tiene un lenguaje universal para otro público y otro tipo de alcance, sino también porque distribuyen contenido de Latinoamérica. Y eso es importante entenderlo porque esto es un negocio que hay que entenderlo por parte porque no es fácil de tú hacer tu proyecto, tener tu proyecto concretizado y que entonces no tenga distribución. Lo primero que se tienen que enfocar antes de hacer la película o antes de hacer un cortometraje, serie, etcétera, etcétera, es cuál es mi alcance, cuál es la distribución. Para eso unirte a buscar la inversión. Entonces, luego de eso, yo hablaba sobre, tú tienes que tener una estrategia, un business plan. Y tu business plan tiene que estar claro desde un inicio, entendiendo tu alcance. Porque entendiendo tu alcance, te va a acercar más a ese inversionista localmente que X compañía se puede sentir relacionada con ese proyecto. Por ejemplo, Carta Blanca fue un proyecto donde, irónicamente, no tuve compañías de cerveza que me apoyaran, yo entendiendo que sí. Y hubo otras compañías, por ejemplo, como Paco Fish, bancos, como el VHD, entre otros, que sí se relacionaron al proyecto porque entendían que esa realidad debía de ser contada. Pero fue básicamente porque yo llegué con un business plan claro de lo que yo quiero, cómo se veía mi storyboard, cuáles eran mis talentos, el alcance que tenía el proyecto. Y básicamente de eso, entendiendo el storyboard, que también le tenía ahí unos gráficos con una persona que utilizo mucho para preparar mis proyectos, Luigi Paredes, que es un storyboard artist que muchos de aquí también lo utilizan. Volvemos al tema del concepto y la ejecución. Lo primero que yo realizo cuando antes de filmar un proyecto, una película, es mi storyboard, porque entiendo cuántos planos me tocan filmar al día en cada escena. Y nosotros regularmente en República Dominicana tendemos a filmar muchas escenas en un día, que complica mucho el tema de la logística, el tema de inclusive poder culminar ese guión que se quiere filmar. Y por eso, cuando tú tienes claro tu storyboard, tú tienes claro de si tú tienes que de verdad filmar 7 escenas en un día, o si con 3 escenas en un día y una historia bien compacta, tú puedes contar una mejor historia. Por eso es mi importancia con el storyboard. Y para finalizar, no sé si tienen alguna pregunta, porque yo he intentado de hablarle más o menos lo más platanado posible sobre este probablemente tedioso proceso, pero es un proceso que todos ustedes tienen que estar claros porque nadie allá afuera se lo dice. Ni nadie allá afuera se va a preocupar en decirle cómo se distribuye un proyecto y las cosas con las que ustedes tienen que estar preparados. Porque es de los primeros tablazos que nosotros, los cineastas, nos encontramos cuando ya tenemos concretizado el proyecto. Entonces, para culminar, cine es riesgo y pasión.
no entren a hacer cine, sobre todo con una ley de cine que tenemos localmente, porque se van a hacer ricos o porque me voy a buscar tanto en ese proyecto. No, hay que primero entender de que esto es un proceso de largo plazo, pero también de dar la pasión por hacerlo bien, porque se note ese talento que tú tienes. Y luego, en el próximo slide, mientras más creatividad, mientras más original sea tu proyecto, más alcance va a tener también a nivel internacional. Localmente se está notando eso poco a poco, muchos proyectos que, sobre todo aquí hay colegas que son parte de, de esos proyectos, que vienen con más riesgo. Y algunos de esos proyectos probablemente localmente no han sido exitosos en asistencia, pero sí han sido muy exitosos en distribución internacional y en festivales. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, aquí me encuentro y gracias por la presencia. Ey, ey. Bueno, por aquí está la pregunta. Noches. Buenas. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál ha sido el contexto o la situación más crucial desde tus inicios hasta, vamos a decir, el momento que estás ahora, que estás en una cúspide? ¿En el cine? O Sí, en el cine. en el cine. Lo más crucial ha sido eso, poder enganchar un buen agente, muy buena pregunta, un buen agente de distribución que me asegure financieramente parte del proyecto, un porcentaje de rentabilidad y ese alcance que pueda tener. Es algo que toma tiempo y yo estoy claro de que es algo que no es fácil conseguirlo porque también con los distribuidores tú vas entendiendo lo que requieren las plataformas, los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que eso ha sido lo más crucial que he tenido con ambas películas, con las dos películas, sí, porque es muy difícil, ustedes no se imaginan, distribuir. Ese es el eso es lo primero que hay que ver antes de buscar dinero, la distribución. Y por eso no importa el presupuesto que tenga tu proyecto, porque a veces sin nada se hacen cosas creativas que tienen el alcance y teniendo el alcance, pudiéndose distribuir, te abre puertas para otros proyectos, inclusive de que plataformas inviertan en ti. Eso se puede dar. Pero hasta el momento nos encontramos ahí, exacto, descubriendo ese camino que gracias a Dios poco a poco lo estamos logrando, porque me ha conectado con muchas plataformas, por ejemplo como HBO, que gracias a Dios Código Paz fue distribuida por ahí, como también Cine Latino, como también Lionsgate. Pero eso ha sido también con muchas pérdidas. Entonces, exacto. Entonces, eso para mí ha sido lo más difícil. Ahí. Ahí se ve. Saludos, Pedro. Oh, cuéntemelo todo. Todo tranquilo. Mira, ¿cuál tú dirías que es el approach que tú tienes a un proyecto cuando a lo mejor, como tú mencionas, todo se basa al inicio con pasión? Independientemente haya dinero de por medio, tiene que haber una pasión en el mismo. Sí. ¿Te ha pasado que te has desencantado de algún proyecto durante el mismo? Que por tema a lo mejor monetario te puede ser muy de tanto pasión que hay detrás de él. Bueno, si es en el cine, que de eso vine a hablar, en los dos proyectos sí, y hay personas que me han acompañado, que en los dos proyectos sí, iniciamos con toda la pasión del mundo, pero entonces ya en el proceso, muchas voces, es una mierda, eso no va a servir, llévate de mí, esto y yo, pero señor o señora, pero es que esto es lo que yo quiero hacer, cine de acción, algo diferente, con gente diferente. Uno se desencanta en el proceso, a veces, pero ahí es que vuelvo y digo sobre el tema de la disciplina, la constancia, la perseverancia. Eso no te puede... Tú tienes que tratar de que eso no cruce de tus oídos, que eso entre y salga por ahí mismo, para que tú puedas, primero, empezar el proyecto bien y culminar el proyecto bien.
Porque lo más difícil es el proceso. Y en el proceso mucha gente se rinde. Y hay muchas películas que aquí varios de nosotros sabemos que se han quedado por mitad por eso, por lo difícil que es el proceso. Y eso tiene que ver, por eso mismo, por tú estar enfocado en decir, yo voy para allá. Eso es lo que yo voy a hacer. Y ese coraje, también con tu autenticidad y ese sacrificio de decir, mira, yo me atrevo a perder lo que sea, pero para lograrlo, es lo que hace que tu cruz se una a ti. Porque al final es lograr el proyecto para poderlo distribuir. Pero para mí que viene siendo por ahí. Buenas noches, mi nombre es César. Buenas. En eso que tú dices, en la consistencia del proyecto, y cuando hay que tener una meta y fijo, porque cuando yo llegué aquí, yo tenía un carro y dije a mi familia, voy a vender carro para comprar equipo. Y lo primero que me dijeron, te va a quedar a pie, te va a joder, dábame acá. Y lo hice, quedé a pie, la maqué, Exacto. pero estamos en pie de lucha. Exacto, exacto. Es que... Pero bien, bien. Tú sabes que, para responder tu pregunta, eso me pasó muchísimo. Mira, de verdad, en realidad, ahora es que yo estoy empezando a ver retorno. Ahora. Porque también, algo que dijo Nicolás y Arnaud cuando iniciaron, tú tienes que tener también un conocimiento de educación financiera. Eso hay que tenerlo en cuenta, todos ustedes que están aquí presentes. A nadie de nosotros nos dicen eso. Nos dicen que la finanza es un cuco y por eso siempre vivimos en rojo, porque invertimos todo en un solo cascarón. Yo inicié así mismo, yo vengo de los videoclips y muchos de los que estamos aquí presentes sabemos que cuando hay un videoclip, sobre todo urbano, hay mucha prenda, muchas cosas, pero no hay cuarto. Exacto. Entonces, la cosa es que de eso, básicamente, yo lo que fui entendiendo es que, mira, este es un sacrificio que yo voy a tener que hacer. Hasta el momento, en ese entonces, vivía con mis padres. Y yo dije, bueno, déjame yo chin a chin, invirtiendo en unas cámaras, en computadoras, que eso me vaya conectando con gente que se puedan unir a mí y ser parte de la visión para ayudarme con la post, ayudarme con la producción. Y eso me fue, como te digo, poco a poco, entendiendo que hasta tuve que, esa curiosidad me llevó a la educación financiera y entender de que yo no podía poner todos los huevos en un solo cacarón. Yo tenía que tener liquidez tanto local, digo que local, yo hablando de la distribución, tanto personal como también en mi compañía. Porque si tú no tienes liquidez, tú te vas a quedar siempre en rojo. Y eso eso ha sido con mucho tablazo. En realidad, mucho estar roto, sin nada, y entendiendo cómo yo puedo buscar un nicho. Pero la verdad que chin a chin, tú juntando, tú aprendiendo tus errores, te va dejando entender que hay nichos donde tú te puedes rentabilizar, porque también no todo es cine. Cine también es hacer buenos comerciales, hacer un buen infomercial con el lenguaje cinematográfico, hacer cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Cine es todo lo que tenga que ver con nosotros. Y si tú te aprendes a diversificar y no pones todos los huevos en un solo cascarón, es lo que te va a dejando entender por dónde tú debes de caminar. Sobre todo en este negocio de hacer cine, que es un negocio a largo plazo, no es un negocio donde tú te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Porque es un negocio, como bien traté de ilustrar ahí y tal vez como traté de explicarlo, es un negocio donde tú tienes que aprender de que como el riesgo va como sea. Y aunque tú ganes por un lado, tú vas a perder por otro lado. Entonces, así mismo, tienes que seguir para adelante y tirando para adelante a todos ustedes los que están presentes. Así mismo. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno,